analizar las estrategias de esta segunda fase de la campaña. Nos acompaña el especialista Mario Quiroz, a quien le damos las gracias por nuevamente estar aquí en el SMU Electoral. Mario, gracias, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. No, agradecidos nosotros por que nos ayudes a dimensionar esta fase y los desafíos que plantean para ambas campañas, buscar ejes temáticos que logren cautivar al electorado en este proceso que es largo. En realidad, la segunda ronda, entre el periodo entre la primera y la segunda ronda en Costa Rica es un periodo largo. Normalmente estamos hablando de 4 semanas, aquí hablamos de 2 meses, en el resto de países 4 semanas, y esto entonces plantea desafíos. Lo primero que uno ve, Mario, es que de entrada la campaña de don Rodrigo Chávez no se tomó ni un día de tiempo, han hecho anuncios, han hecho golpes de efecto, y don José María Figueres y su equipo se repliega y explica hasta hoy por qué hicieron ese repliegue para replantearse la estrategia. Sí, yo creo que estamos ante 2 campañas que vienen de lugares muy distintos. Eso creo que cada una lo ha entendido, y eso implica también realidades distintas. Del lado de Liberación, uno tiene que deconstruir los números y saber que ese 26% que obtienen no es un 26%, es el mismo 17% del padrón que marcan varias investigaciones y que no ha crecido. Entonces, el gran reto de Liberación es que si leen bien los números, ese voto es sustancialmente de estructura. Y su reto ahora para segunda ronda es ver cómo crecen más allá de ese voto de estructura. ¿Cuáles habían sido sus ejes temáticos hasta la primera ronda? Bueno, el candidato de los planes y las ideas, y del equipo y experiencia. Y bueno, por lo visto ese mensaje no está calando más allá de esa estructura. Sí, siempre dijimos que le alcanzaba para mantenerse. Correcto. Y llegar a la segunda ronda. Y entonces ahí hay preguntas que válidamente se deben hacer. Bueno, ¿vender equipo será suficiente, o la venta del equipo sirve para la base liberacionista, pero para más allá de Liberación el equipo liberacionista no suma? Mario, ahí el tema es, viéndolo desde el otro lado, una estrategia de ruptura, de provocación, ¿será eficaz o asustará? Yo creo que del lado de don Rodrigo, por su parte, creo que eso de que haya aprovechado cada minuto viene de que más bien tiene que llenar con estructura, pero mientras llena con estructura, y como me decía alguien, ya pasa de ser pulpería a un supermercado, tiene que tomar y aprovechar todo el tiempo que le den los medios que tenga, porque viene con algún impulso que tiene que aprovechar. Lo que pregunta Ernesto es muy importante, porque yo creo que hay un tema más grande. Y lo que hemos visto hasta hoy, en estos 10 días, es que a falta de esa estrategia definitiva, los candidatos se están definiendo en función al otro y no en función a sí mismos. Entonces todavía no estamos viendo una estrategia afinada y aceitada. Bueno, pero es que esto me genera mucha curiosidad, porque en la primera ronda parte de la, confusión del electorado tuvo que ver con la falta de narrativas. Entonces, en esta segunda ronda, esto es definitivo y tiene que construirse una narrativa. ¿Cuál debería ser la narrativa o las narrativas, sabiendo que todos los mensajes fueron bastante difusos y entendiendo que se va abriendo el espacio, sí o sí, nos guste o no, a una polarización, donde, por ejemplo, pregunto, ¿va a ser la prensa protagonista cuando la prensa se supone que debe pasar desapercibida en un proceso, no como el árbitro de la contienda, pero más o menos? ¿La libertad de prensa será protagonista, o el ejercicio de la prensa, o las concesiones de los medios de comunicación por los mensajes que veíamos? Y la respuesta que da hoy don José María Figueres, diciendo: la campaña de altura será el respeto a la institucionalidad democrática, será el respeto a los medios de comunicación, porque hoy le responde don José María a don Rodrigo.
Yo creo que ambos han hablado en sus discursos de campaña de altura, pero también han tirado sus cachetaditas después de decir que de altura. Yo esperaría y uno asumiría que don Rodrigo va a mantener un mismo discurso, digamos, fuerte y firme, pero creo que bajará confrontaciones y el tono, bajará el volumen algunas rayitas, y bajará confrontaciones con algunos sectores. Lo que sí es de reconocer, porque también hay que decirlo y es parte de todo el análisis que tenemos que hacer como democracia, es que hay un sector que le gusta esa confrontación y que está contento con esa confrontación con la prensa, con la confrontación con las instituciones, le gusta. Ahí yo sí esperaría que don Rodrigo baje el tono. Y Liberación, el reto, por su parte, creo que es no definirse en función a la estrategia de don Rodrigo, sino ver cómo construyen una estrategia propia. Y una narrativa propia. Porque esa narrativa que usted habla, hasta el momento en la narrativa de Liberación, si uno ve los mensajes hoy es defensa del sistema versus un candidato antisistema, que ya don José María lo dijo. Habla de defensa de derechos de las mujeres por el tema de don Rodrigo. Y la verdad es que los dos son candidatos con grandes retos de imagen. Entonces, si aquí nos vamos a ir, y esta es una hipótesis mía, si nos vamos a ir a una elección entre personalidades, podrá ganar el que sea, porque estas cosas uno sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Pero el gran perdedor va a ser la democracia. Ahora, don José María siempre tuvo, ¿verdad?, una enorme cantidad de desfavorables. Don Rodrigo es menos conocido y evidentemente entonces tiene que darse a conocer más, pero tiene un vagón de proa inmenso que ha sido Pilar Cisneros, que lo ha catapultado evidentemente. Entonces, ¿quién la tiene más complicada? Yo diría que ambos, porque los dos tienen retos de imagen. Y de nuevo, vuelvo a otro tema. Uno muy amarrado por su estructura y otro sin estructura. Y eso representa dos campañas distintas. Lo que tienen que tener claro es que lo que los llevó a pasar a segunda ronda no va a ser los que lo hagan ganar la presidencia necesariamente. Tienen que ser ajustes. Claro, porque jugaron los errores de los otros, jugó la caída de Fabricio, la de doña Linet, los imponderables que se presentaron en el camino, el abstencionismo que fue tan grande. Aquí también el tema es si Liberación encuentra una manera de hablar de lo que tiene para ofrecer y no de hablar de lo que no puede ofrecer don Rodrigo. ¿Verdad? Si la campaña gira en relación al oponente, al final la atención se concentra en el oponente. Así es, y yo creo que también mucho de lo que pasó con don Rodrigo es que desde el principio el efecto doña Pilar, algunas notas de prensa sobre él es lo que, digamos, enciende la chispa para que su candidatura alce vuelo. Pero lo que dice usted, Ernesto, es cierto. O sea, incluso don Rodrigo, esta semana lo vi con algunas respuestas en prensa. Usted es el candidato antisistema, no soy el candidato anticorrupción. Entonces, cada uno se está tirando sus cariñitos, pero en función del otro, sin lograr construir la narrativa que dice Vilma y que usted dice de Liberación, de cómo logra construir una narrativa que vaya más allá, uno, del oponente, y dos, más allá de esa base de la que no ha logrado salir. Las campañas van a buscar seducir abstencionistas o se van a tener que dedicar a convencer a los votantes de los partidos que no llegaron a la segunda ronda, porque hay quienes dicen que hay mucha similitud entre, y eso lo vamos a ver la otra semana también, entre los votantes de don Rodrigo con los votantes de Fabricio, entre los votantes de Liberación con los votantes del Partido Liberal Progresista. Entonces, se van a concentrar, o deberían concentrarse, en captar, en seducir a esas personas que se quedaron sin candidato para la segunda ronda, o cazar abstencionistas que parecieran ser más duros y que en segundas rondas habitualmente
aumentan. Sí, la hipótesis que yo tendría es que el abstencionismo va a subir incluso. Wow. Tristemente creo que vamos a subir por lo que hemos visto de la campaña. Segundo, creo que los esfuerzos deben ir más a ver dónde crecen y dónde suman naturalmente. Y ahí hay alianzas efectivamente. Cuando uno ve, me imagino que Gustavo ya se los comentó, de que lo de don Rodrigo y don Fabricio parecía ser un mismo grupo de votantes, igual que don Eli y don José María Villalta. Ahí hay alianzas que parecerían ser naturales. Complicadas, porque ahora que ustedes lo hablaban, yo digo que hay un efecto Rodolfo Pisa y no veo a don Eli Feinsack, a don Fabricio, incluso a don José María Villalta, que tienen aspiraciones a futuro, dando una adhesión en que se les puedan pegar las pulgas de un eventual gobierno de don José María o de don Rodrigo. Ahora, Mario, una cosa es, usted apunta bien en qué estanque están pescando cada uno. Da la impresión de que hay un estanque en el que es muy difícil pescar porque no quiere ser pescado. Hay un estanque de indecisos que tiene resistencias al candidato de Liberación, a don José María, que ya las tenía y que no las logra superar, y que tiene resistencias también a don Rodrigo Chávez y que tampoco logra superarlas, y que está tratando de hacer un voto en donde evita, es un voto de contención de daños, como voto para contener de manera más efectiva el daño al país. Sí, eso existe y creo que la campaña en gran medida orgánicamente también se ha ido por ahí, también impulsada. Sé que habrá gente que dirá que justamente, otros que injustamente, por ciertas manifestaciones, por ejemplo, de don Rodrigo, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay eso, esto que usted dice, y hay otro voto que ya se ha venido repitiendo en las dos anteriores segundas rondas, que es un voto literalmente por el que no quiero que llegue tal persona porque no me gusta, entonces voy a votar en contra de, no a favor de alguien. Y eso se vale en las estrategias es una realidad y las campañas se valen de eso. Es una presunción equivocada decir que don Rodrigo Chávez tiene más margen de maniobra porque es el segundo, es el que tiene que crecer muchísimo y puede hacer casi cualquier cosa, y que es más difícil contrario censo para la gente de Liberación. Creo que los dos tienen posibilidades de crecimiento, hermano. Lo cierto es que don Rodrigo, uno, no tiene el vuelo tan sobrevendido como lo tiene Liberación desde hace rato. Ese es un factor. Claro, mucho desgaste. Después, los mensajes que ha mandado don José María es que el gobierno será esencialmente de liberacionistas, cosa que ya está marcando mucho la cancha. Y en agenda temática, que podría ser otra vía, no negociaciones por puestos, sino por una agenda temática, yo sentiría que don Rodrigo ha sido un poco más general en sus posiciones. Entonces eso le permite también acomodar más espacios. Pero con esa personalidad que tiene él... personalidades aparte. Okay. Personalidades aparte. Bueno, yo quiero aprovechar, Ernesto, amigas y amigos, porque estamos a poco de terminar. Ahora tenemos un Zoom corto y aprovechar a Mario en ausencia de Gustavo para ver unos cuadros, Carlos, si nos permite, de abstencionismo. Porque claro, ya lo sabemos, la abstención fue alta y además Mario dice que puede aumentar todavía más en esto que se conoce como las generaciones eternas, que somos todos los que estamos viviendo hoy, que somos personas sobre las que se ha medido nuestra intención, nuestros valores, nuestros principios, nuestra forma de ver el mundo, y una circunstancia como esta que viene marcando la participación electoral y que ya lo veíamos ahora en el índice de la democracia nuestra, tan venida a menos, no nos augura, digamos, mucha esperanza respecto del sistema mismo también. Sí, también yo le complementaría estos datos, Vilma, con un dato que es importante. Hay que tener en cuenta que
don Rodrigo y don José María suman entre ellos el 26% del padrón únicamente. O sea, y la cuarta parte nada más. La cuarta parte del padrón. Entonces, cuando uno va viendo esto, lo que sí ve es que el abstencionismo, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, hay un desapego absoluto. En las provincias costeras es otro fenómeno, que lleguemos casi a un 50%, y hay que hacer un cruce de las provincias costeras. A mí me gustaría, es algo que tengo como tarea, por grupo etario, porque yo siento que ahí hay todavía el dato va a ser más dramático. Muchísima información. Veamos el otro gráfico para terminar, don Carlos, porque creo que teníamos uno más, ¿verdad? Sí, este nos marca el abstencionismo en los últimos 20 años, y vean cómo hemos ido subiendo. Solamente en la elección de doña Laura Chinchilla nosotros logramos bajar ese abstencionismo para que 7 de cada 10 fueran a votar. Y las encuestas de esta vez nos dijeron consistentemente que 7 de cada 10 tenían la intención de ir a votar. Y sí, no pasó. Así es. Lo que pasa es que ahí ya también tenemos que ir midiendo lo que es una participación dura, una participación suave, porque yo creo que ahí hay elecciones. Y hay un dato interesante, ahora lo hablaba con Ronald fuera de cámaras. Ellos dijeron un 32% llegó indeciso al miércoles. A mí los números al sábado me dieron un 35%. Eso significa 1.300.000 personas que al sábado todavía estaban indecisas de por quién votar. Entonces, el abstencionismo no es de extrañar. Es que no logran convencer, no logran amarrar la convicción. Los candidatos, la oferta política no logra amarrar la convicción. Lo cierto es que al final del día, los que votan y los que no votan, vamos a tener presidente y vamos a tener que atenernos a ese gobierno. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Mario, de verdad. Gracias a ustedes también por su compañía esta noche, y el miércoles de nuevo estaremos en Zoom electoral. Álvaro. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Hasta la próxima semana a las 8 en punto aquí en la televisión pública.